Buenas tardes a todos quienes han tenido la gentileza en conectarse a esta reunión. Para mí es muy importante el poder compartir algunos criterios y algunos conceptos acerca de los derechos de los jóvenes. Se ha hablado mucho acerca de los derechos, de los deberes de los jóvenes, de los niños y adolescentes. Sin embargo, estos derechos o estos conceptos no han sido muy bien sustentados en función más bien de la normativa legal que sustenta aquellos principios. Bajo este concepto, hemos querido hacer este trabajo que va a permitir de alguna manera también que podamos conocer cada uno de nosotros sobre la base fundamental y legal que tiene que ver justamente con eso. Empezamos con manifestándoles justamente que existen varios cuerpos legales, entre ellos la Ley de la Juventud, que su artículo 3 acerca de los derechos manifiesta de que la aplicación de la norma debería ser la más favorable. Esto quiere decir que en todos los casos que se aplican las normas legales pertinentes, siempre será, en el caso de los jóvenes, la más favorable que la que beneficie en cada uno de los casos a la juventud. También la misma ley de la juventud establece en el artículo 4 la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esto quiere decir que todos los jóvenes, los adolescentes, somos iguales ante la sociedad, ante la ley, ante las condiciones familiares, sociales, culturales y religiosas, tanto económicas, racial, étnicas, la filiación política, sexual y otras. Es decir, que no todos somos parte de la misma sociedad y no hay, nadie tiene derecho a discriminarlos ante esta situación. También en el artículo 6 habla de la titularidad de todos los derechos. Los jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y otras normas. Así también el artículo 8 nos habla de la equidad de género, es decir, todas las políticas, programas y proyectos que se desarrollen en relación a los jóvenes deberán promover plena vigencia de la principal equidad y género. Esto quiere decir igual trato para mujeres como para hombres. También en el artículo 9 nos dice de la plena participación de los jóvenes. Es decir, que los jóvenes deben ser protagonistas principales de las decisiones que se adopten tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que lamentablemente este principio no se está cumpliendo porque muchas de las instituciones públicas piensan que los jóvenes como que todavía no tienen la suficiente madurez como para poder ser partícipes de decisiones importantes de cada una de estas decisiones, especialmente en la generación de políticas públicas. También el artículo 10 nos habla de la diversidad de los pueblos. Existen varios pueblos y nacionalidades que de hecho que cada uno de los jóvenes y niños y adolescentes que forman parte de estas etnias, de estas comunidades, de estos pueblos, tienen derecho a ser respetados por sus condiciones de ser parte de esto y más bien protegidos por el Estado. También tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, un cuerpo legal que ampara, de hecho, gran parte de los derechos de este grupo social muy importante de nuestra sociedad, quien en el artículo 6 manifiesta de la igualdad y no discriminación. Todos somos lo mismo ante la sociedad
los niños, los adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, orientación sexual, estado de salud, entre otras. Esto quiere decir que ninguna persona tiene el derecho a discriminar a este grupo social. También nos habla en el artículo 9 de la función básica de la familia. Esto quiere decir que la ley reconoce y protege a la familia como un espacio natural fundamental para el desarrollo integral del niño y de los adolescentes. Esto quiere decir que es el núcleo, es la base, es el principio que genera justamente de que las niñas, los niños y adolescentes y sus principios, sus derechos vienen fundamentalmente desde el hogar. En el artículo 27 nos habla también del derecho a la salud. Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de el más alto nivel de salud física. Eso quiere decir que las instituciones que tienen que ver con la protección de la salud y la prevención, la prioridad está en este sector, en los niños, los adolescentes y los jóvenes. En el artículo 33 del Código de la Niñez y Adolescencia nos habla del derecho a la identidad. Esto quiere decir que los niños y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones familiares en conformidad con la ley. También en el artículo 34 nos habla del derecho a la identidad cultural. Los niños y adolescentes tienen derecho a conservar y desarrollar y fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales y religiosos en todos sus ámbitos. También en el artículo 35 nos habla del derecho a la identidad, que los niños tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento con los apellidos paterno y materno que les corresponda. Esto quiere decir que es una obligación del Estado reconocer tanto los apellidos del padre como también de la madre. En el artículo 46 nos habla de las provisiones relativas a la información. Esto quiere decir que en la circulación de publicaciones, videos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes no deben contener imágenes agresivas o fuertes que afecten psicológicamente a este grupo de la sociedad. También tenemos otro cuerpo normativo, que es la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 7 y 8 nos habla del derecho al nombre y la nacionalidad. Eso quiere decir que todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. Todos los niños y niñas no deben ser discriminados por su apariencia, por su color y por su lugar de origen. Asimismo, nos habla de su religión y también el derecho a respetar sus opiniones. De igual forma, en el artículo 12, 13 y 14 nos habla del derecho a la libertad de expresión y opinión y religión. Los jóvenes tienen derecho a opinar en cualquier espacio acerca de cualquier tema y ser parte de la discusión justamente de este tipo de principios que les permite también ser escuchados ante la opinión pública y de igual forma a respetar su inclinación religiosa. En el artículo 24, 25 y 28 nos hablan de derecho a la educación y a la salud.
Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación. Por lo tanto, el Estado está obligado a que este sector importante, los jóvenes, los niños, los adolescentes, tienen derecho a una educación gratuita que les permita su desarrollo tanto preprimario, primario y superior. Esto permite de alguna manera también tener jóvenes preparados, profesionales preparados, sin importar su condición social ni económica en este caso. También hablamos en el artículo 20, 21 y 22 y 23 sobre los hogares de acogida y adopción, sobre los refugiados, discapacitados y ayudas especiales. La niña, los niños y adolescentes tienen derecho a que el país donde están radicando respete sus derechos como que vivieran en su país de origen. De igual forma, las casas de acogida tienen la obligación de recibir a refugiados y en caso de no tener padres o no estar identificados, en este caso, la obligación también es buscarles familias acogientes que les permitan justamente generar un hogar permanente. La ley, también tenemos dentro del cuerpo normativo la ley de protección de los derechos de los niños, niños y adolescentes, que nos habla del derecho a la prioridad, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, en el capítulo cuarto de los derechos a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo psicológico. Y también dentro de la principal normativa del Estado ecuatoriano y de los estados está la Constitución de la República. En este caso, la Constitución del Ecuador, que en su artículo 39 establece que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y adolescentes y proveerá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos y en particular en los espacios de poder público del Estado. Esto quiere decir que el Estado ecuatoriano, todas sus instituciones volcarán sus esfuerzos a garantizar los derechos de este sector importante de la sociedad. Con esto, como resumen, debo manifestarles que la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de la Juventud, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley para Protección de Derechos Niños y Niñas y Adolescentes, es el cuerpo legal principal que garantiza los derechos de este sector muy importante de la sociedad y sobre todo garantiza que nuestros jóvenes, nuestros niños estén amparados por el Estado como corresponde en este caso. Muchas gracias a todos. Pues bien, espero de que esta exposición haya permitido el que conozcan, de que conozcamos que no, o recordemos de la normativa que sustenta los principios tanto de sus derechos y sus deberes dentro de la sociedad.